enviándoles un afectuoso saludo y mi gratitud. Los resultados del examen son muy satisfactorios, ¿verdad? Hay algunas calificaciones que no lo son tanto, pero son las menos, ¿verdad? Son un porcentaje mínimo. La mayor parte obtuvo muy buena nota y precisamente por esas circunstancias les presento mi gratitud. Ya les he expuesto en diversas ocasiones que un examen es una mecánica de evaluación no solo para los discentes, sino también para los docentes. Fíjense que les quiero trasladar, pues no una preocupación ni un apremio, sino un aviso, ¿verdad? Es sorprendente, pero ya estamos a muy pocos días del examen final. Yo tengo noticias de que empiezan el 16 o el 18, lo cual quiere decir que dadas las circunstancias que se presentan con motivo de las evaluaciones, tendríamos aproximadamente... No, a usted, Floridalma, muchas gracias, soy muy fina. Fíjense que yo creo que tendríamos 2 semanas, o sea, 4 clases por abordar, probablemente una más. Así es que tendremos que avanzar en algunos tópicos. Realmente no vamos mal, pero preciso que lo que vamos a evaluar arranca de los matrimonios excepcionales, el divorcio y separación, la unión de hecho, el parentesco, que fue lo último que examinamos, y el día de hoy vamos a ver la filiación. El jueves vamos a hablar de las técnicas modernas de procreación. Sí, de eso estoy hablando, Scarlett Beverly. Estoy señalando que los exámenes finales probablemente empiecen entre el 16 y el 18, lo cual, repito, para ya no traerlo a cuenta tan insistentemente, implica que tendremos 2 semanas, esta y la venidera, lo cual conlleva 4 exposiciones. Y les decía que el examen final arranca del tópico de los matrimonios excepcionales en adelante. Hemos visto muy pocos temas: matrimonios excepcionales, divorcio y separación, unión de hecho, parentesco. Hoy vamos a hablar de filiación. Y muchas gracias a usted, Jennifer, es muy fina. Y probablemente entremos en las funciones tuitivas, que yo sí quiero que lleguemos a ese tópico. El día de hoy vamos a abordar el tema relativo a la afiliación y les presento seguidamente el temario que corresponde. Que ya lo tienen, espero, a la vista en este momento. Ya lo Sí, tienen. licenciado. Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, gracias. A ustedes. Fíjense que, por nada, vamos a hablar de la filiación y vamos a empezar haciendo referencia a la etimología de la palabra filiación. Cuando hablamos de la etimología, estamos hablando del origen de la palabra. Fíjense que la palabra filiación, al igual que muchos términos, que muchos vocablos, que muchas palabras que conforman el léxico jurídico, procede del latín. Ya hemos señalado en diversas oportunidades que el derecho occidental tiene su origen en el derecho romano y muchas de las voces utilizadas por los juristas romanos hace muchos siglos han influido en los vocablos que se emplean dentro del contexto jurídico, al punto de que empleamos hasta voces latinas para referirnos al contexto de algunas instituciones o figuras. Pues bien, volviendo al punto, la palabra filiación también procede del latín, de la voz filiatione. Ese término significa acción de filiar, y filiar a su vez significa registrar, anotar, inscribir. Yo me afilio a una institución cuando me inscribo en ella. Por ejemplo, quizá tenga más vinculación con el contexto
jurídico-político. Una persona se afilia a un partido político, va a inscribirse, se registra como miembro de dicho partido. El significado de filiación jurídicamente no es tan riguroso en términos de significación, porque la afiliación, como aparece en el número 2, adviertan esto, es un vínculo que existe entre dos personas, una de las cuales es el padre o la madre de la otra. O sea, en términos más concretos y precisos y llanos, la filiación es la relación que existe entre los papás y los hijos. Por eso es que a la filiación se le llama de manera más concreta y perceptible maternidad o paternidad. La relación que existe entre los papás y los hijos es la filiación. Como son dos padres, la relación entre la mamá y los hijos se llama maternidad, que es la filiación materna, ¿verdad? Y la relación del papá con los hijos se llama filiación paterna. Entonces, la filiación que es la relación entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra. En el número 3 abordamos cuántas clases de filiación existen. Y aquí les quiero hacer un señalamiento rápido, ¿verdad? Celérico y muy puntual, porque no vamos a estudiar todas las clasificaciones. Fíjense que en la actualidad existen dos tipos de filiación: la filiación matrimonial y la filiación extramatrimonial. Pero esta filiación matrimonial y filiación extramatrimonial de la actualidad nada tiene que ver con la filiación que recibía esas mismas calificaciones hace algunos años, todavía en el siglo pasado. Fíjense que al principio la mecánica de la filiación era excluyente, era discriminadora, ¿verdad? La religión católica generó un enorme problema con eso de la filiación. La religión católica, ya sabemos que ha configurado una serie de sacramentos, ¿verdad? Dentro de ellos está el matrimonio, bautismo, confirmación, la unción de los enfermos, etc. El matrimonio, según la religión católica, es un sacramento, instituido por el mismo Dios. Entonces, según la perspectiva de esta religión, y consecuentemente, quienes no estaban casados vivían en pecado, en un pecado venial, y había una filiación legítima e ilegítima. La legítima era la que procedía del matrimonio y la ilegítima cuando los papás no estaban casados. Fíjense que hubo una época en que esto era terrible, porque los hijos ilegítimos o naturales, como se les llamaba, no tenían acceso a varias actividades ni podían asumir varias conductas. En algunos países sumamente religiosos se prohibía en aquella lejanísima época, todavía en el siglo XIX y parte del XX, que pudieran incorporarse a los estudios universitarios porque eran hijos ilegítimos. O, por ejemplo, no podían incorporarse a las órdenes religiosas, no podían ser sacerdotes, no podían ser presbíteros, no podían ser curas o monjas, porque habían nacido en pecado, entre comillas. Entonces, ese tipo de clasificación no la vamos a estudiar, porque eso representa, como lo puse ahí en el numeral 3, un pasado oprobioso, ¿verdad? Era un sentido peyorativo el que se aplicaba a los denominados hijos ilegítimos. Ahora no, ahora, como ustedes pueden ver, les pido que abran su código. Fíjense que ahora, venturosamente, aunque nuestro código es viejito ya, tiene más de 50 años, ha incluido normas muy ajustadas a la realidad. Vean, por favor, el artículo 209. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya le... Sí, licenciado. El artículo 209 dice igualdad de derechos de los hijos. Los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal, se necesita el consentimiento expreso del otro cónyuge. Bueno, eso está bien, pero no está haciendo una disyunción, una separación, una diferencia, ¿verdad?
son iguales y tienen los mismos derechos. Pero nuestro código sí habla de filiación matrimonial y de filiación extramatrimonial, porque ha existido desde esta época, desde 1963, que fue cuando se emitió el código, un afán tutelar, un afán de protección de los hijos. Entonces, se regula la filiación matrimonial, que está regulada, como se los apunté ahí a ustedes, del artículo 199 al 208, ahí lo estoy consignando, ¿verdad? Y del 209 en adelante está la filiación extramatrimonial. Como les repito, esta división de la filiación nada tiene que ver con la perspectiva religiosa, que era una manifestación rudimentaria que posibilitaba la diferencia entre los hijos, y ya vimos que nuestro código los considera iguales. Sin embargo, la protección deviniente del matrimonio estaba bien claramente establecida, está todavía, porque adviertan ustedes lo que dice el artículo 199. El marido, ya lo tienen a la vista, el 199. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, dice paternidad del marido. El marido es padre del hijo concedido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concedido durante el matrimonio, primero, el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados, y segundo, el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Fíjense que esta era una norma, es una norma que pretende tutelar a los hijos dentro del matrimonio. Imagínense que una pareja contrae matrimonio y justo a los 6 meses de haber contraído matrimonio nace un niño, o sea, a los 180 días. Entonces, en algunas oportunidades, el esposo podía arguir, no, este niño no es hijo mío, porque los niños nacen a los 9 meses y eventualmente a los 7, pero no a los 6. Entonces ponía en duda la paternidad. O si existía un divorcio y después de divorciarse, a los 10 meses de haberse divorciado, o sea, a los 300 días, nacía un niño. ¿Quién era el padre? Pues era el esposo, aunque estuvieran divorciados, pero el esposo podía arguir, no, ese niño no es mío, yo no lo engendré, porque los niños nacen a los 9 meses, no a los 10 meses. Sin embargo, fíjense que hay un relato muy interesante que nos explica por qué los códigos hispanoamericanos, a partir del modelo napoleónico, el código francés de 1804, incorporaron estos parámetros. Ya les he platicado en varias oportunidades, y lo repito ahora, que Napoleón Bonaparte, aparte de ser un guerrero, de ser un militar, era un hombre muy estudioso y tenía mucha proclividad por el derecho. Cuando se produjo, cuando se redactó el Código francés de 1804, se conformó una comisión de juristas muy destacados, presidida por el propio Napoleón. Y Napoleón, según se afirma, fue a visitar con la comisión a un famoso obstetra, a un famoso ginecólogo de apellido Fureroy, y le preguntó, mire doctor, ¿cuál es el embarazo más breve? Entonces le dijo, su majestad, es de 180 días o 6 meses. Y el más prolongado es de 10 meses, es de 300 días. Entonces, él lo incorporó en el código, y como la mayor parte de códigos de la época tuvieron como fundamento, pues por no decir casi que copiaron el código francés, lo incorporaron. De allí viene esta disposición del código, que ahora pues ya existen otros mecanismos para establecer la paternidad, pero en esta época no existía el famoso examen del ADN del ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Entonces se aplicaba esta presunción. Entonces, claro, había prueba en contrario.
como lo establecen los artículos 200 y 201. Si el esposo andaba de viaje, ¿verdad?, por un lugar lejano, y no había podido tener acceso con su esposa durante los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento, por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquier otra circunstancia, pues podía oponerse, ¿verdad? Y creo que era fundamentado y lógico. Eso está en el artículo 200. Pero el esposo no podía impugnar el matrimonio, como dice el 201, si antes de la celebración del matrimonio él conocía la preñez de la señora. El segundo, si estando presente en el acto de inscripción del nacimiento en el registro civil, lo firmó o lo consintió. Y si por documento público o privado el hijo hubiera sido reconocido. Es decir, en estos casos no se podía impugnar, ¿verdad?, porque él ya había manifestado su aquiescencia. Entonces les establezco que la filiación matrimonial lo que pretende, es aplicar una presunción, esa presunción del 1199. Todos los hijos nacidos dentro del matrimonio se reputan hijos del esposo. Entonces él tiene una obligación, la obligación paternal, de atender esa relación. Y precisamente si él discutiera, ay no, pero este niño nació a los 6 meses, o yo me separé y nació después de 300 o a los 300 días, entonces se aplica esta presunción que admite prueba en contrario. Fíjense que es tal la protección, la tutela de la filiación, que vean el artículo 203, no se podía alegar adulterio de la madre. No, mi esposa tenía otro vínculo con otra persona y entonces ese hijo no es hijo mío. Y ni aun que declarara la mamá y dijera, sí, él no es el papá, no se aplicaba esa referencia porque una mujer, mucho menos un hombre, puede determinar solo con decirlo que el niño no es producto de esa relación. Dice el 203, adulterio de la madre. El marido no puede impugnar la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio alegando adulterio de la madre, aun cuando ésta declara en contra de la paternidad del marido. Además, podía ser una declaración pasional de esas que en un momento dado resultan muy emotivas, ¿verdad? Y de la cólera poder decirlo, pero la señora no puede decir, ¿verdad? Es este niño, imaginémonos que hubiera una relación promiscua, ella no puede decir quién es el autor del embarazo. Entonces, esa es la filiación matrimonial. Pero hay también una filiación extramatrimonial, que está en un momento dado podría resultar relativamente compleja, porque en el matrimonio, como yo lo acabo de señalar, se puede aplicar una presunción. La presunción radica precisamente en que todos los hijos nacidos dentro del matrimonio son hijos del esposo, salvo prueba en contrario. Aún repito, dentro de los linderos de términos discutibles, como son los 6 meses y 180 días a partir de que se celebró el matrimonio, o 10 meses o 300 días a partir de que el matrimonio se disolvió. Pero esa presunción, esa que yo les estoy señalando, no se puede aplicar en una relación extramatrimonial. Si dos personas no son esposos, ni están unidos de hecho, pero han tenido vínculo, ¿cómo puede aplicarse una presunción? Ahí no se puede aplicar la presunción de que el esposo es el padre de todo niño concebido dentro del matrimonio. Aquí no se puede, porque fíjense que no hay elementos o circunstancias que posibiliten determinar, entre comillas, a simple vista la paternidad. Los romanos, que obviamente eran sabios en muchos aspectos, aplicaban este paradigma que está aquí. Mater semper certa est. La madre siempre cierta es. La madre era incontrovertible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las señoras, cuando están embarazadas, sufren una transformación somática en su aspecto, ¿verdad? Les crece el vientre, es evidente que van a dar a luz, ¿verdad? En tanto que la paternidad
según los romanos, decían que siempre era incierta. El pater semper incertus, decían ellos. No se sabía, ¿verdad?, quién era el papá. La paternidad siempre es incierta. Entonces, en una filiación extramatrimonial, ¿cómo se puede determinar que un varón en especial sea el papá? Porque ni aún diciéndolo la señora, ¿verdad? Entonces, hacia 1963, lo que se utilizaba por la vía de la racionalidad era el reconocimiento. ¿Qué es reconocer? Reconocer es aceptar la veracidad de un hecho, ¿verdad? Yo reconozco que dije algo, reconozco que hice algo. Entonces, en relación a la filiación, el reconocimiento era una manifestación de un varón que decía, sí, este es hijo mío, ¿verdad? Que era una actitud, es una actitud muy ponderable, ¿verdad? Muy reconocida, porque es una actitud de varón, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando existan elementos que posibiliten esa situación. Esa concepción, pues, se conducía por los supuestos que están contenidos en el artículo 211. Si una pareja tenía relación, tenía vínculo, la señora resultaba embarazada y después el señor decía, no, ese no es hijo mío, ¿verdad? Existe una mecánica ahora para resolver la situación, existía desde el 63, pero ahora existe con mayor eficiencia. Pero si el varón dice, sí, en efecto, yo conviví con ella y está embarazada y en efecto es hijo mío, lo voy a reconocer. Entonces, el reconocimiento se puede producir por las formas que regula el artículo 211. Vean ustedes cuáles son esas formas. Dice el artículo 211 lo siguiente: formas de reconocimiento. El reconocimiento voluntario puede hacerse primero en la partida de nacimiento por comparecencia ante el registrador civil. Pues él no es el papá, pero va, ahora pueden ir los dos, ¿verdad? Y va y dice, sí, no estamos casados, pero el niño que va a nacer o que ya nació es hijo mío. O por acta especial ante el mismo registrador. Si no lo reconoció al nacer, puede hacerlo después, ir ante el registrador correspondiente y señalar que sí, que ese es hijo suyo, ¿verdad? O por escritura pública. Esa es una posibilidad manifiesta. Va con un notario y manifiesta que él reconoce como hijo suyo al que ya nació o está por nacer. Por testamento y por confesión judicial. El testamento ya lo estudiaremos en alguna oportunidad, si Dios nos lo permite, y continuamos trabajando el semestre venidero en Derecho Civil 2, vamos a estudiar sucesiones, o ustedes lo estudiarán, y van a saber que el testamento es una manifestación de última voluntad, en la cual una persona traslada su patrimonio a otra. Quien traslada el patrimonio se llama causante y quien lo recibe se llama heredero o legatario. Entonces, en el testamento puede reconocerse a un hijo, que pues es un hecho tardío, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Puede reconocerse a un hijo. Pero fíjense lo que ocurre. Los testamentos son revocables. Es decir, una persona puede acudir ante un notario y ordenar su testamento, declarar su última voluntad, y en él nombra herederos a sus hijos, ¿verdad? Pero después tienen algunas desavenencias y él se arrepiente y revoca el testamento y otorga otro y designa a otros herederos. Pero fíjense lo importante de lo que está contenido y dispuesto en el artículo 212, que les pido que lean.
permiso, Lic. Por favor. El reconocimiento no es revocable. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Muchísimas gracias, muy fino. Oye, adviertan esto que les estoy señalando porque es sumamente trascendente y significado, no solo para el culto, sino para la vida real. Si una persona otorga su testamento y en el testamento reconoce a un hijo, puede revocar el testamento, decir, fulano y mengano ya no van a ser mis herederos, sino van a ser perencejo, ¿verdad? Pero el reconocimiento del hijo, aunque el testamento se revoque, no puede revocarse. Si uno revoca el testamento, el reconocimiento prevalece, se mantiene. Fíjense que hay un caso, pues, que yo no lo viví, pero lo narran, es una anécdota de notarios, que un señor, ¿verdad?, afectado por una enfermedad muy severa, ordenó su testamento y en él reconoció a una persona como hija suyo. Entonces, fíjense que cuando recuperó la salud y cuando ya se sintió aliviado y en franca mejoría, dijo, no, este testamento ya no tiene validez y a esta señora que yo reconocí como hija, también no la reconozco, ya no se puede. Se puede revocar el testamento, pero el reconocimiento contenido en el testamento prevalece, aunque el testamento se revoque, tal y como nos hizo el favor nuestro compañero de leer, está en el artículo 212. Entonces, el reconocimiento voluntario puede hacerse en la partida de nacimiento, por acta especial ante el mismo registrador, por escritura pública, por testamento y por confesión judicial. Este reconocimiento que se hace por confesión judicial es un reconocimiento al que se le llama cuasi voluntario, porque la confesión judicial se hace ante un juez. Y en este caso, hay una persona que la demandan, sí, este señor es el papá de este niño, y pedimos que absuelva posiciones, que declare. Entonces, y si no acude, que se tengan por ciertas las aseveraciones que yo estoy formulando en mi demanda, dice la señora. Entonces, él va obligatoriamente, ¿verdad? Entonces ahí lo reconoce, pero ya fue compelido inicialmente. Entonces se le llama cuasi voluntario, pero aquí nuestra ley lo reconoce como una manifestación de reconocimiento voluntario. Pero fíjense que también hay un reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial es cuando una persona no quiere reconocer, bueno, no quiere, sino manifiesta que una persona no es su hijo, ¿verdad? Y fíjense que en este caso, la paternidad judicialmente declarada está sustentada en los extremos que están contenidos en el artículo 220. Nuestro compañero, que fue Carlos el que nos lo leyó, ¿verdad? Sí, le la orden. Por favor, es usted, ¿verdad? Entonces, sí, no me puede leer el... ¿Perdón? ¿Qué artículo me dijo que quería que leyera? Disculpe. El 221. Ok. Con permiso, Lic. Por favor. Casos en que puede ser declarada la paternidad. La paternidad puede ser judicialmente declarada. Primero, cuando existan cartas, escritos o documentos en que se reconozca. Segundo, cuando el pretensor se halle en posesión notoria de estado de hijo del presunto padre. Tercero, en los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con la de la concepción. Y cuarto, cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. Quinto, cuando el resultado de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico, ADN, determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo.
Si el presunto padre se negare a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de paternidad, salvo prueba en contrario. La prueba del ácido ADN deberá ser ordenada por juez competente, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter pública o privada, nacional o extranjera especializada en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley para su admisibilidad. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad, será admisible en iguales condiciones y circunstancias la prueba molecular genética del ácido ADN. Muchas gracias. Estoy muy agradecido. No pude pronunciar ahí esa palabra. No. Sí, es un término un tanto complejo. Ahí, como ya lo vamos a estar leyendo con más frecuencia, lo leeré, ya lo articularemos, es desoxirribonucleico, ¿no? Pero utilicemos ADN, que es como se le utiliza, como se le identifica frecuentemente. Fíjense que yo creo que este artículo ya tiene algunos aspectos que, bueno, pueden utilizarse, ¿verdad? Pero porque es legislación positiva y vigente, pero que ya no tienen la trascendencia que en una oportunidad estuvieron. Yo recuerdo un juicio en donde había un problema de filiación, ¿verdad? Se le atribuía la paternidad a un señor y el señor decía, no, no es hijo mío, yo ni conozco a la señora. Entonces, dentro de la demanda se presentaron, me recuerdo yo que hacia esa época empezaban las grabaciones, no solo las fotografías, sino había unos, no recuerdo cómo se llamaban, no eran disquetes, sino eran los antecesores de los disquetes, antes de los discos, unos como ladrillones que se grababan con la cámara. Entonces ahí habían imágenes de navidades y de piñatas donde estaba él con el niño y le estaba dando abrazos y decía, aquí está mi hijo, y le estaba dando regalos. Y habían cartas en donde él señalaba, me fui a viajar, ¿cómo están mis hijos? Decía algo, eran 2, y luego los estaba negando. Entonces, esos eran elementos de probanza, ¿verdad? Y además, por ejemplo, lo que acabamos de señalar también en el número 2, cuando el pretensor se halla en posesión notoria del estado de hijo del presunto padre. La posesión notoria está regulada en el artículo 223, que les pido que leamos. Molesto a Carlos de nueva cuenta, por favor. ¿Cómo no, con todo gusto? 223, ¿verdad? Sí. Posesión notoria de estado. Para que haya posesión notoria de estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos y que, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Primero, que haya proveído a su subsistencia y educación. Segundo, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y tercero, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Muchísimas gracias. Fíjense que esto ocurría con frecuencia, que por alguna circunstancia, por negligencia, por descuido, por irresponsabilidad, no se iba a registrar el nacimiento de un niño, ¿verdad? Pero se le trataba como tal, ¿verdad? Se mandaba a la escuela, si aquí está mi hijo, todo lo trataban como hijo, pero no estaba inscrito como tal. Entonces, probablemente podía ocurrir que el papá falleciera y esta persona podía solicitar su inscripción como hijo a partir de que había sido tratado como tal en las relaciones sociales del papá. Esa es la posesión notoria del Estado. Él poseía la condición de hijo, pero fíjense que todas estas situaciones que les estoy señalando ahora, bueno, son trascendentes y son importantes y pueden invocarse, pero lo que determina la paternidad con plenitud, de manera irrefutable e indiscutible, es la prueba del ADN, ¿verdad? La prueba del ácido desoxirribonucleico, que posibilita al practicarse la exclusión de la paternidad, el que se excluye a la persona que no tiene esa sintonía genética. Entonces, esa es la prueba sin lugar a dudas. Y además se hace una inferencia. Por ejemplo, si el juez la ordena
y la persona a quien se le atribuye la paternidad se niega a que la misma se practique, entonces se tiene como cierta la afirmación de la señora y se le tiene como hijo, ¿verdad? Esta es una prueba que funciona. Y sí, le escucho. Buenas noches, licenciado. A mí me quedó una duda sobre el reconocimiento. Claro, Jamie, por favor, plantéemela. Sí, en este caso, en la adopción, el reconocimiento también no es revocable, ¿o sí? No, la adopción es una figura que vamos a estudiar en una clase sucedánea, pero la adopción no es reconocimiento. La adopción es un acto jurídico por el cual una persona toma como hijo suyo a quien en realidad y por naturaleza no lo es. Entonces, ya vamos a estudiar que hay adopción plena y menos plena. La adopción menos plena es la que en un momento dado puede quedar sin efecto, pero la adopción plena, que es la que prevalece en nuestro medio, es aquella que una vez constituida no puede revocarse. Pero aquí estamos hablando, Jamie, de dos institutos diferentes. Aquí el reconocimiento se produce cuando una persona acude y dice, este niño o esta niña es hijo mío, ¿verdad? Y él manifiesta sin que le practiquen ninguna prueba. Ahora la adopción ya se sabe que ese no es hijo suyo, pues, ¿verdad? Es un hijo que él toma como suyo en razón de un acto de nobleza, de solidaridad social, ¿verdad? Pero ya se sabe que no es hijo suyo. En el reconocimiento, pues, él manifiesta que sí lo es, aunque sin que exista la prueba del ADN. Así es, Jamie. Muchas gracias, licenciado. Vaya, Jamie. Disculpe. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí, Lick, disculpe. Se ha mencionado que el reconocimiento pues no puede ser revocado. ¿Qué pasaría en el caso si una persona, va a reconocer un hijo, pero posteriormente se demuestra que no es hijo de él a través de las pruebas ADN o desoxirribonucleico? ¿Es posible que revoquen ese reconocimiento, Lick? Sí, sí, es posible. Esa es una mecánica deviniente de esta situación. Pero lo que ocurre es que nosotros estamos hablando también de dos sucesos, porque generalmente la probanza de la paternidad obedece a una presunción, ¿verdad? Que admite prueba en contrario, ¿verdad? Nació dentro de los 6 meses o nació dentro de los 300 días de que el matrimonio se disolvió, pero ahora ya existe la prueba del ácido desoxirribonucleico y se puede revocar. Ahora, en el reconocimiento, a mí nadie me está compeliendo, ¿verdad? Sino que yo voy y digo, este es hijo mío, ¿verdad? Y en el testamento yo puedo reconocerlo y lo que no puedo hacer es revocar el reconocimiento al dejar sin efecto el testamento. Claro, la prueba es ahora un modificativo sustancial. Recuérdense un caso ahí que no traigo a cuenta, ¿verdad? Aunque todos lo conocemos, de un personaje de la farándula mexicana muy conocido, ¿verdad? Que tenía un hijo suyo que hasta que ya era un adulto, por alguna circunstancia en especial, se le practicó la prueba y se determinó que no era, y él ya, incluso, pues, esa es la legislación mexicana, no era hijo suyo, entonces lo había reconocido, pero aquí, si usted lo reconoce y después se prueba que no es hijo suyo mediante esta prueba, pues cambia totalmente el panorama jurídico. Ahora, generalmente la prueba se aplica cuando una persona es reticente. Él dice, no, no es hijo mío y que hay una controversia. Pero si yo mismo voy a decir que es hijo mío, pues podría en un momento dado refutar lo que yo ya dije, pero el reconocimiento es algo voluntario. Por eso dice claramente el artículo que el reconocimiento voluntario puede hacerse, es el 211. Ya lo reconocí, pero en un momento dado planteo una impugnación, pues tendría que tramitarse y resolverse, y de seguro que si no es hijo suyo, de la persona que lo ha reconocido, tendría que
declararse sin lugar, que ahora esa prueba cambió todo. Pues, ¿verdad? Yo les decía hace unos minutos que antes, recuerdo yo, pues yo lo recuerdo muy próximo, ¿verdad? Pero probablemente ustedes ni siquiera habían nacido. Todavía en los años 80, ¿verdad? Tenía que andar probando con fotografías, con escritos, pero ahora no. Esa es una prueba tajante, ¿verdad? Eh, así es. Muchas gracias, Lick. No, 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 por nada. Fíjense que no les voy a hacer preguntas el día de hoy porque deseo iniciar la clase con la otra sección rápidamente porque ahí vamos retrasados un tema. Con ustedes vamos al día. Pero allá en el último jueves que vimos antes del Viernes de Dolores, no se dio clase y tenemos que explicar el parentesco, que no es un tema complejo, pero conlleva algún tiempo. Así es que me despido de ustedes y les presento mi gratitud por su atención y nos saludaremos el jueves hablando de las técnicas modernas de procreación. Que tengan ustedes muy buena tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias, Lick. Feliz noche, descanse. Muchas gracias. A ustedes. Mucho gusto de saludarles. Feliz tarde, Lick. Igualmente, Lick, bendiciones. Feliz noche, Lick. Feliz tarde. Gracias.
Veo tu mirada entre el humo, yeah. Se siente bien si fumamos los dos, yeah. Tú y yo somos uno, yeah. Cuando mezclamos tabaco y alcohol, con los 5 sentidos bien puestos, sin emborracharnos hacemos lo nuestro, sin necesidad de abusar de sustancias. Contigo me olvido del resto. Tabaco de menta en la juca, un vaso de cherry dana la roca. La única droga que me aloca es tenerte encima mío y besarte en la boca, yeah. Qué sensación más pura, tocar esa cintura y hacer que tu piel suba la temperatura. Con tabaco en la boca, cherry dana la roca. Se siente bien, se siente bien. Acabo de comprar tabaco, el sabor dice pa' que fumemos y un cherry pa' que lo bajemos. No le digan nada que estaremos de la noche haciendo el amor hasta que nos cansemos. En el VIP sonando mis canciones, experimentando mis sensaciones. Tu amigo me dijo que te gusta como se miente, lo pones a capela. Aquí no se te los condones, agradezco de cobra que te prometo ahora. Aquí no hay problema si de mí tú te enamoras, que yo quiero que sea mi polola. Mira que irónica la vida, antes no me daba ni bola. Oh. Tú sabes quién soy yo. Viste mi perdón. Y Cali, Tommy Poison. So beautiful love. Qué sensación más pura, tocar esa cintura y hacer que tu piel suba la temperatura. Con tabaco en la boca, cherry dana la roca. Se siente bien, se siente bien. Ella fuma y bebe solo cuando está conmigo, cuando está conmigo, yeah. Ella fuma y bebe solo cuando está conmigo, cuando está conmigo. Con los 5 sentidos bien puestos, sin emborracharnos hacemos lo nuestro, sin necesidad de abusar de sustancias. Contigo me olvido del resto. Tabaco de menta en la juca, un vaso de cherry dana la roca. La única droga que me aloca es tenerte encima mío y besarte en la boca, yeah. Qué sensación más pura, tocar esa cintura y hacer que tu piel suba la temperatura. Con tabaco. Veo tu mirada entre el humo, yeah. Se siente bien si fumamos los dos, yeah. Tú y yo somos uno, yeah. Cuando mezclamos tabaco y alcohol, con los 5 sentidos bien puestos, sin emborracharnos hacemos lo nuestro, sin necesidad de abusar de sustancias. Contigo me olvido del resto. Tabaco de menta en la juca, un vaso de cherry dana la roca. La única droga que me aloca es tenerte encima mío y besarte en la boca, yeah. Qué sensación más pura, tocar esa cintura y hacer que tu piel suba la temperatura.
Se siente bien. Acabo de comprar tabaco, el sabor y sepa que fumemos. Y un chorrillo pa' que lo bajemos. No le digan nada que estaremos de la noche haciendo el amor hasta que nos cansemos. En el VIP sonando mis canciones, experimentando mil sensaciones. Tu amigo me dijo que te gusta como se mientras lo pones a capela. Aquí no se te los condones, agradezco de cobra que te prometo ahora. Aquí no hay problema si de mí tú te enamoras. Que yo quiero que sea mi polola. Mira que irónica la vida, antes no me daba ni bola. Tú sabes quién soy yo.
Hola, si estudias inglés pero todavía no lo hablas, espera un segundo y escucha esto. Hay 3 principios detrás del aprendizaje de idiomas que la mayoría de latinos no conocen y que todos los cursos y programas de inglés allá afuera no aplican. 1. Debes ignorar por completo leer hasta que hables fluido. Leer sin poder hablar hace que desarrolles una mala pronunciación y un mal oído para la lengua nativa. 2. Nunca debes estudiar reglas de gramática porque te impide hablar naturalmente y automáticamente. Y 3. No debes pedirle a la gente que te corrija, porque el cerebro no funciona así. Eso sería como decirle a un niño que no ponga la mano en la estufa caliente. No te va a escuchar hasta que lo haga y se quema. Mi nombre es Kale Anders, yo soy un experto de aprendizajes de idiomas, soy políglota y soy coach de inglés para miles de latinos online. Si no me has visto en YouTube, si no me has visto en Facebook, te quiero decir Trevlet o Trefas, que es mucho gusto en mi idioma nativo. Y ahora te quiero invitar a una presentación gratuita en mi sitio web en donde te voy A pesar de todo, de tanto y de nada, andas por mis sueños cada madrugada. A pesar de todo, sigues dibujada sobre cada luna y sobre mi almohada. Y sobre mi almohada. A pesar de todo, te sigo queriendo. Porque no hay barreras para lo que siento. Y aunque me haces daño con tanto silencio, con tus ojos bellos me gritas te quiero. Me gritas te quiero. Cuando hay amor no hay motivos ni razón. Solamente hay sentimientos que no entienden. Solo sienten si hay amor. Cuando hay amor no hay motivos ni razón. El amor es como somos tú y yo, inseparables, inseparables, así somos tú y yo. Oh no. A pesar de todo nos une el destino. Y aunque muchos piensen que lo nuestro está perdido, todos se equivocan, seguimos unidos, porque no hay distancia en lo que sentimos. En lo que sentimos, yeah. Cuando hay amor no hay motivos ni razón. Solamente hay sentimientos que no entienden. Solo sienten si hay amor. Cuando hay amor no hay motivos ni razón. El amor es como somos tú y yo, inseparables, inseparables, así somos tú y yo. Y a pesar de lo dicho y lo hecho, tú sigues aquí conmigo. Sé que sientes lo mismo, sabes bien lo que digo, porque el nuestro es un amor de verdad. Cuando hay amor no hay motivos ni razón.
Solamente hay sentimientos que no entienden, solo sienten si hay amor. Cuando hay amor, no hay motivos ni razón. El amor es como somos tú y yo, inseparables, inseparables. Yeah. Así somos tú y yo. Tú y yo, na, na, na.
Muy buenas noches, compañeritos. Espero que todo haya salido bien, tanto en sus clases como en sus respectivos descansos.